Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos disociativos. Parte 11. Un modelo de terapia cognitiva para el tratamiento del trastorno disociativo de identidad y de problemas similares. Introducción. El trastorno disociativo de identidad, TDI, aunque conocido desde la época de Paracelso, siglo XVI, es la etiqueta más reciente de un síndrome psiquiátrico propuesta por la Asociación Psiquiátrica Americana, síndrome cuyo reconocimiento ha aparecido y desaparecido más en función del zeitgeist socio-religioso y sociopsicológico que dominaba la época que de las fluctuaciones o variaciones reales del mismo trastorno. Constituye el trastorno disociativo paradigmático y representa la adaptación más extrema del estrés postraumático de aparición en la infancia. Por consiguiente, el comprender cómo plantear la terapia y cómo anticipar y superar los obstáculos del tratamiento para el TDI puede servir como referente para el tratamiento, no solo de este, sino también de todos los otros problemas disociativos relacionados. El TDI se considera una psicopatología crónica, compleja, que se acompaña de perturbaciones de la identidad y de la memoria. Se considera que los pacientes con un TDI se enfrentan a un trastorno de la realidad múltiple, suelen vivir y funcionar con niveles de implicación hipnótica que fluctúan y alternan, a veces rápidamente, en realidades internas y externas. Por consiguiente, la terapia para el TDI tiene que incorporar la provocación de un cuidadoso desequilibrio entre los sentimientos y los pensamientos establecidos y una frecuente reestabilización. La tarea del terapeuta es sacar a la superficie lo que estaba oculto, es decir, las otras realidades, los otros estados del yo, las otras personalidades con sus experiencias correspondientes, y ayudar al paciente como un todo a reconocer, metabolizar y reabsorber por medio de la abreacción y posterior procesamiento, las experiencias contenidas en las otras personalidades, en estados distintos del yo o en realidades alternas. Una terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del TDI consiste en un amplio modelo integrador que satisface los requisitos de exploración y estabilización para el tratamiento. El modelo cognitivo-conductual para el tratamiento del trastorno disociativo de identidad, principios, objetivos y estructura. Un modelo cognitivo-conductual para el tratamiento del TDI. Fomenta una terapia más estructurada, menos caótica, en la que se favorece la seguridad, la predecibilidad y la consistencia. La terapia cognitiva en el tratamiento del TDI se basa en un modelo experimental y comprueba los pensamientos establecidos de las distintas personalidades o estados del yo, así como los del paciente como un todo. Es un modelo de terapia sensible a las contingencias de refuerzo presentadas por el terapeuta y por otros miembros de la realidad externa del paciente, pero que también responde a los paradigmas de aprendizaje de las realidades internalizadas del pasado bajo la influencia de los distintos estados del yo que pueden ejercer impacto unos sobre otros por medio de la influencia pasiva. Este modelo de terapia cognitivo-conductual, TCC, se basa en el modelo cognitivo del trastorno emocional, que afirma que el modo de pensar de un individuo va a influir en cómo se siente. Las personas con un TDI generalmente se sitúan a sí mismas en uno de los extremos de un continuo afectivamente desvirtuado e informan que sus sentimientos se encuentran fuera de control o que tienen pocos sentimientos. Por consiguiente, cuando se trata al TDI, el primer, darse cuenta de las incongruencias cognitivas /perceptivas /afectivas /conductuales, 2, etiquetarlas y 3. Modificar sus cogniciones disfuncionales, constituye el comienzo de la corrección de esa parte de conceptos distorsionados de la mente y de esquemas disfuncionales. Estas distorsiones se encuentran en la raíz de los afectos, de base traumática, no cuestionados, que frecuentemente continúan determinando la visión del mundo y dirigiendo las conductas de la gente con un TDI. Principios de la terapia cognitiva, su aplicación al trastorno disociativo de identidad. Aunque generalmente se considera que la terapia cognitiva tradicional desarrollada para los sujetos sin un TDI se lleva a cabo a lo largo de un periodo de tiempo limitado, es decir,
Psicoterapia breve que gira en torno a la eliminación de los síntomas por medio del cambio cognitivo. La terapia cognitiva de un paciente con un TDI puede conceptualizarse mejor como una serie de terapias cognitivo-conductuales, de tiempo limitado, que repiten el tratamiento a lo largo de todos los estados del yo. De todas las realidades internas, de todos los temas y de todos los afectos. El cuestionamiento de las distorsiones cognitivas de base traumática y las perturbaciones de los esquemas cognitivos con esa misma base necesitan redirigir las distintas partes de la mente hacia la realidad externa actual, sea agradable o desagradable. Un terapeuta interactivo con límites claros ayudará al paciente con un TDI a negociar mejor las etapas iniciales de la terapia, que pueden estar repletas de manifestaciones emocionales que reflejan situaciones tempranas. Además, la estructura de la TCC y la colaboración dirigida por el terapeuta crean un ambiente de consistencia, predecibilidad y seguridad para el paciente. Además, la TCC fomenta el empleo del método socrático para la solución de problemas, al hacer el terapeuta preguntas sensatas a cada estado del yo o sobre cada uno de esos estados. Esta cualidad de solución de problemas de la TCC facilita y fortalece la colaboración terapéutica. Ayuda a dejar al descubierto los esquemas representativos que subyacen al sistema de creencias de los estados de cada yo y revela sus funciones original y actual en el sistema de partes de la mente. Acercarse al paciente desde una posición psicoeducativa fomenta su sensación de autoeficacia y autodominio conforme el terapeuta le enseña qué estrategias usar y cómo hacerlo. Principios de tratamiento para los pacientes con un TDI. Hay dos formas, que no se excluyen entre sí, de explicar los objetivos del tratamiento a los pacientes con un TDI. 1. Lograr la congruencia del propósito y la motivación de las diferentes partes de la mente, y 2. Experimentar la integridad de los acontecimientos y la continuidad de la historia a lo largo del tiempo utilizando como referente el modelo de Brown sobre la disociación. Esta última conceptualización es la que se examinará aquí. El modelo BASC, conducta, behavior, afecto, affect, sensación, sensation, conocimiento, knowledge, sobre disociación de Brown está en sincronía conceptual con el enfoque de la TCC. Afirma que la gente, cuando se encuentra en un estado no disociativo, experimenta acontecimientos casi de forma simultánea a lo largo de 4 dimensiones, tienen conocimiento de los sucesos, pueden asociar conductas a esos sucesos, tienen sensaciones que se extienden a todos los receptores sensoriales durante dichos sucesos y sienten también afectos. En la gente que se encuentra en un estado disociado, algunas o todas estas interconexiones pueden estar total o parcialmente cortadas y, aparentemente, recombinadas caprichosamente. El objetivo del tratamiento para los pacientes con un TDI consiste en reconectar las 4 dimensiones del modelo BASC para cada acontecimiento y luego organizar los sucesos BASC, las experiencias de la vida, a lo largo de un continuo temporal, para que el paciente pueda darle sentido a su vida. El objetivo de tratamiento propuesto, siguiendo el modelo BASC, ayuda a los pacientes a renegociar sus múltiples realidades y a trasladarse desde una vida necesariamente descontextualizada a una que se está integrando progresivamente. Estructura global de tratamiento para el paciente con un TDI. El modelo de integración táctica propuesto por FINE tiene en cuenta las luchas afectivas, cognitivas y perceptivas de los pacientes con un TDI. Estos pacientes se enfrentan tradicionalmente a la sensación de pérdida, de control y de vulnerabilidad. La perspectiva de la integración táctica se centra en establecer una base cognitiva corregida, cada vez más estable, antes de que el paciente sienta los afectos relativos al trauma con algún grado de integración. En pocas palabras, el modelo de integración táctica ayuda al paciente con un TDI a desarrollar tolerancia al afecto antes de realizar un trabajo abreactivo relativo a sus experiencias. Estas experiencias incluyen no solo sucesos traumáticos pasados encerrados a menudo en estados separados del yo, sino también sus conflictos actuales cotidianos en los que niveles normales de estrés se perciben e interpretan de un modo extremo y paralizante. Por consiguiente, el modelo de integración táctica para el tratamiento del TDI fomentará la reconexión, la unión y el procesamiento de las experiencias disociadas de la vida del paciente, sean experiencias del pasado o sean luchas continuas de la vida cotidiana actual del mismo. El modelo de tratamiento cognitivo y sus supuestos. El modelo de FINE es un modelo orientado hacia la integración fásica, en donde a la supresión inicial de la fase de afecto le sigue la disolución del mismo.
En la supresión de la fase de afecto, el paciente aprende a darse cuenta de que pensamientos, sensaciones y afectos incompletos surgen tanto en la vida diaria como en las sesiones de terapia. Una vez que se encuentran implicados activamente en la terapia una serie de estados del yo, que se establece la colaboración de trabajo y que se encuentra en proceso la fase de estabilización cognitiva, puede empezar la disolución de la etapa de afecto. Esta segunda fase se centra en incorporar a la narración del paciente, es decir, a las experiencias de las que informa el sujeto, otras dimensiones VASC. Estas dimensiones recibirán impulso especialmente de las áreas afectiva y sensorial. La etapa de la supresión del afecto. El presente modelo favorece la supresión inicial del afecto a lo largo de la mayoría de los estados del yo en un momento en que el afecto es generalmente abrumador e inmanejable. Las amplias y completas intervenciones cognitivas ayudan al paciente a centrarse en algo distinto al afecto. Las decisiones impulsadas por el afecto pueden ser muy apremiantes, sin embargo, estos afectos estarían propulsados por pensamientos distorsionados provenientes del pasado. Puede que se necesiten examinar los fundamentos cognitivos, de base traumática, del paciente con un TDI antes de confiar en las decisiones basadas en los sentimientos. Es precisamente en la fase de supresión del afecto donde empiezan a identificarse las personalidades o a conocerse los distintos estados del yo y donde tiene lugar gran parte de la reestructuración cognitiva. En esta fase, el paciente aprende las reglas explícitas e implícitas del tratamiento, comprueba los límites y se familiariza con las consecuencias por las violaciones de los límites. En la fase de la supresión del afecto, la seguridad, la predecibilidad y la consistencia empiezan a solidificarse para una serie de personalidades / estados del yo, dentro de uno de los sistemas de la mente. El paciente aprende nuevas formas de abordar viejos problemas y cada vez se familiariza más con las intervenciones hipnoterapéuticas dirigidas hacia la seguridad, la modulación del afecto y la reconfiguración de partes para facilitar el funcionamiento en el mundo. El paciente aprende también estrategias que le ayudarán a vérselas con el afecto intenso. El terapeuta introducirá en esta fase de tratamiento las intervenciones para el fortalecimiento del yo. La etapa de la disolución del afecto. Una vez que el paciente ha empezado a desaprender viejos patrones y a reaprender otros actualmente más adaptativos, el terapeuta introducirá el trabajo abreactivo. Este trabajo se hará poco a poco y diluirá la intensidad del afecto sin modificar el contenido de la experiencia del paciente. El afecto se aborda con precaución y destreza. Alrededor de grupos de estados del yo se organiza un método de aproximaciones sucesivas que incluye la desensibilización sistemática ante afectos abrumadores, prefiriéndose a reacciones fraccionadas a las totales. Al final, el afecto se extiende a grupos de estados del yo cada vez menos similares y tiene lugar la generalización. Hay partes de la mente que se integran casi espontáneamente conforme sus VASC se hacen cada vez más parecidos. El desarrollo de la terapia, secuenciado de esta manera, hace que la mayoría de los pacientes con un trastorno disociativo completen la integración independientemente del contenido de sus experiencias. Y, por supuesto, se encuentra implicado en este modelo, donde la contención y secuenciación del afecto conlleva una serie de estados del yo, que el paciente como un todo y todas las partes de la mente adquieran responsabilidad en el trabajo. Los límites de la terapia, la estructuración del trabajo, las aclaraciones y los enfrentamientos tratan de dar a conocer aspectos que permitan que los pacientes integren y funcionen como un todo, en vez de como múltiples realidades. El papel de las intervenciones cognitivas. Se pueden adaptar técnicas cognitivas ya establecidas para trabajar con pacientes que sufren un trastorno disociativo, con el fin de ayudarles a recuperar y asimilar sentimientos y pensamientos anteriormente disociados. Estas intervenciones cognitivas se presentan bajo una atmósfera de seguridad y predecibilidad, en donde el terapeuta cognitivo enseña, por medio del modelado, un modelo experimental para comprobar la hipótesis de la validez de las creencias establecidas. Con el fin de aumentar la eficacia de las intervenciones cognitivas, los terapeutas tienen que conservar dentro de ellos mismos una imagen general de los mundos afectivo-cognitivos de los supervivientes al trauma. Tienen que ser empáticos con, y estar en la misma onda que, el paciente específico con el fin de adaptar y personalizar sus comentarios. Las realidades afectivas del paciente con un trastorno disociativo. Aunque es innegable que el temperamento de una persona en el nacimiento determinará su capacidad para negociar el afecto, es igualmente irrefutable que el sobrepasar la capacidad afectiva de un niño perturbe probablemente la regulación del afecto de distintas formas. A.
El afecto en el niño traumatizado. La etiología del TDI indica que uno de los factores predisponentes del desarrollo de un TDI es la presencia en el ambiente del niño de acontecimientos que sobrepasan las capacidades no disociativas adaptativas y defensivas del niño. El trauma impide el desarrollo normal del niño y necesita de un modo adaptativo afectivo que es traumatogénico. La exposición prolongada al estrés, si es lo suficientemente intensa o prolongada, tendrá efectos duraderos sobre el sistema nervioso del niño en desarrollo y, por consiguiente, tendrá un impacto sobre los mundos afectivo y cognitivo del niño y su evolución. Es probable que la exposición al trauma introduzca en el niño un punto de vista distorsionado sobre el mundo. El niño que ha sufrido abusos entenderá, interpretará y responderá al ambiente como si el abuso estuviera sucediendo o fuera inminente. B. El afecto en el adulto traumatizado. Es posible que los adultos con TDI sean escasamente expertos para disfrazar un punto de vista sobre el mundo similar al del niño, por el contrario, suelen mantener esquemas de abuso que reflejan la historia del trauma. Dichos traumas convierten al paciente adulto con un TDI en inflexibles y desconfiados sobre su entorno y sobre la gente que puebla su mundo. Sus esquemas desadaptativos tempranos pueden llevarles a que presenten elementos paranoides, controladores y, a veces, manipuladores en las interacciones diádicas. Parece que luchan no solo en la dimensión control-descontrol, sino también en la de dependencia-independencia con los terapeutas que interactúan con ellos y que se dan cuenta, a un nivel consciente o subconsciente, del brillante potencial del paciente con un TDI. Esta empática armonía del terapeuta con el paciente o la fluidez de este último con la identificación proyectiva, es lo que a veces contribuye a una calidad límite del trabajo dentro del campo del TDI. Esta inestabilidad afectiva subyacente, mezclada con una rigidez cognitiva, impide que muchos terapeutas novatos que trabajan en el campo del TDI lleven a cabo aclaraciones y enfrentamientos apropiados con sus pacientes. La tormenta afectiva que pende en el aire o el derrumbamiento inminente del paciente están siempre presentes porque el afecto asociado con el trauma puede estar presente incluso antes de que el trauma mismo se conozca de forma consciente por la diada paciente/terapeuta. Puede también destacar por su ausencia, pero, aún así, planear sobre la diada de tratamiento, donde el terapeuta se da cuenta de la disonancia entre lo que dice el paciente y lo apartado que está cuando lo dice. O bien el afecto puede conllevar un amplio abanico de síntomas del trastorno por estrés postraumático, aparentemente incontrolables, que necesariamente tendrán atención prioritaria para asegurarse el funcionamiento diario del paciente. Los terapeutas eficaces se darán cuenta de sus reacciones de contratransferencia y actuarán prudentemente pero en consistencia con un modelo compensatorio de la responsabilidad terapéutica, donde la proyección es rápidamente afrontada y el paciente aprende a formular y a reconocer sus problemas y las soluciones a los mismos. Las realidades cognitivas y el trabajo cognitivo con el paciente con un trastorno disociativo e identidad. Fine ha descrito en otros lugares cómo llevar a cabo la reestructuración cognitiva con pacientes que sufren un TDI, prestando atención a los patrones de habla y pensamiento de los sujetos. La reestructuración cognitiva exige que el paciente/estado del yo, 1, busque pruebas que apoyen una creencia una vez que se ha descrito, 2, busque explicaciones alternativas de la creencia planteada, obtenidas por medio de la exploración directa y // o el cuestionamiento o sondeando las opiniones de los otros estados del yo. Por consiguiente, es esencial para el terapeuta guiar a los pacientes con un TDI para que se den cuenta de los pensamientos que pasan por sus cabezas, tomando nota del hecho de que pueden provenir de distintos estados del yo. La atención a estas cogniciones, 1, ayuda a centrarse a los pacientes con un TDI, 2, aminora la velocidad de su pensamiento, 3, aumenta su capacidad para darse cuenta de lo que está pasando por su cabeza, 4. Facilita la discriminación de aquellos pensamientos que siente como suyos de otros pensamientos que pertenecen a estados del yo distintos y, a veces, no reconocidos como propios. 5. Ayuda en la formación de una base de datos sobre la que puede producirse la comprobación de la realidad. Estas cogniciones pueden considerarse como hipótesis a ser comprobadas, que serían expuestas a las estrategias de la terapia cognitiva como a, la comprobación por un observador externo, y b, el trabajo de reatribución. Esta autora ha señalado la importancia de ayudar al paciente con un TDI a buscar explicaciones alternativas para sus pensamientos, en vez de dejar que asuma que los pensamientos enraizados en los traumas de la infancia continúan siendo válidos.
Se buscan explicaciones alternativas para cogniciones mantenidas con firmeza, haciendo que el paciente con un TDI considere, junto con el terapeuta, como entendería un observador externo la opinión manifestada. Si hay acuerdo entre lo que pensaría un observador externo y el paciente o la personalidad correspondiente o el estado del yo dentro del sistema, es más probable que se mantenga la cognición/creencia. Por otra parte, si hay una discrepancia entre estos puntos de vista, entonces es adecuado que el pensamiento o la creencia sea revisado, permitiendo una reatribución apropiada. Se considera que en tanto en cuanto el terapeuta fomente la sustitución apropiada por atribuciones correctas, se rectificarán las autoatribuciones negativas de los pacientes y sus puntos de vista desequilibrados sobre el mundo. Estas intervenciones cognitivas constituyen un precursor de la correcta recontextualización temática de los pacientes con un TDI. Fine recomienda también abordar lo que los pacientes dicen y lo que no dicen por medio de la observación de las distorsiones cognitivas preferidas y utilizadas en exceso. Las distorsiones cognitivas del paciente con un trastorno disociativo se solapan con las distorsiones encontradas en los grupos depresivos, excepto en lo referente a que en el individuo con un trastorno disociativo las distorsiones están más firmemente establecidas. Esto se debe, aparentemente, a que se encuentran más aisladas de posibles revisiones y correcciones debido a las barreras disociativas /diagonal o amnésicas entre las distintas partes de la mente. Dichas distorsiones poseen frecuentemente la cualidad de ser ideas delirantes y déficit perceptivos profundamente enraizados, en vez de tratarse de un simple tipo de pensamiento erróneo. Estas cogniciones deformadas forman la base de la realidad cognitiva de los pacientes con un TDI y provienen de un procesamiento erróneo de la información, similar a las variedades descritas por Beck, Rus, Chow y Emery. Determinantes comunes del pensamiento, que se encuentran extendidos en este grupo de pacientes son, 1. El pensamiento dicotómico, 2. La abstracción selectiva, 3. La inferencia arbitraria, 4. La sobregeneralización, 5. El catastrofismo, 6. La distorsión del tiempo, 7. La distorsión de la autopercepción, 8. La responsabilidad excesiva, 9. El pensamiento circular y 10. La suposición errónea de causalidad. La naturaleza de la experiencia en el paciente con un TDI, lo que el paciente trae al tratamiento. Últimamente, las ideas que rodean a los recuerdos verdaderos y falsos han paralizado a muchos pacientes y terapeutas a la hora de la intervención. Un terapeuta tiene que mantenerse en su papel. Un terapeuta es un individuo que no estuvo presente en el momento del abuso original, pero que se encuentra comprometido a ayudar al paciente a explorar, comprender, darle sentido a lo que sucedió y luego hacer que el paciente continúe con su vida. El papel del terapeuta no es el de un investigador policíaco, sino el de un investigador psicológico. Creo que los pacientes con un TDI fueron abrumados afectivamente en la infancia, ya que si fuese de otra manera, ¿por qué utilizan la defensa disociativa cuando la simple supresión, formación reactiva o represión habrían bastado? Sin embargo, las experiencias que traen los pacientes con un TDI a la terapia se encuadran en una serie de categorías diferentes, cada una de las cuales necesita explorarse, comprenderse e integrarse en la narración del paciente con un TDI, sin que se las juzgue, y permitiendo la revisión y la corrección hasta el final del tratamiento e incluso posteriormente. El paciente con un TDI puede aportar a la sesión de terapia material postraumático primario, secundario, fantasías y confabulaciones. No es labor del terapeuta representar el papel de juez sobre qué es que, no obstante, es beneficiosa una amplia exploración y una adecuada observación. La posición más útil para el paciente con un TDI es que el terapeuta trabaje con las experiencias contadas por los pacientes tal como él las entiende. El material postraumático primario constituye el trabajo real con los acontecimientos primarios originales que abrumaron al paciente con un TDI. El material postraumático secundario implica trabajar con aquello de lo que se obligó a los pacientes a ser testigos, visual o auditivamente, y que se les dijo que serían los siguientes en sufrirlo. Se supone que esta traumatización secundaria es abusiva y aterradora para el paciente. En el adulto con un TDI, esto a menudo está confuso en el tratamiento. Seguidamente presentamos un ejemplo. Una paciente de 45 años de edad con un TDI fue traumatizada numerosas veces entre los 4 y los 8 años por un grupo de hombres cuyo líder era un amigo de la familia. Por lo tanto, el abusador /diagonal conocido tenía acceso a la paciente con bastante facilidad y tenía también un contacto frecuente con la familia.
La naturaleza hipnagógica de sus recuerdos, algunos de los cuales se verificaron de forma independiente, ha hecho difícil la terapia, ya que la paciente pensaba que lo había soñado o que estaba mintiendo. Su insistencia en las mentiras se entendió mejor cuando trabajando con ella nos dimos cuenta de que este grupo de hombres había abusado terriblemente y había matado animales queridos por ella, diciéndole que a ella le sucedería lo mismo si se comportaba mal o incluso a sus padres si se lo decía. A partir de estas amenazas, desarrolló imágenes que incluían a sus padres muertos a puñaladas y destripados, de forma similar a los animales, y las conservaba como imágenes traumáticas. Dado que sus padres actualmente se encuentran vivos y con buena salud, durante mucho tiempo prefirió reprimir todas sus imágenes porque las consideraba confabulaciones. La codificación en su mente de sentimientos e imágenes traumáticos se diferenciaba poco tanto si eran descritos con exactitud como si se trataba de amenazas que hacían que reprimiese muchas de sus experiencias debido a la incongruencia del trastorno por estrés postraumático secundario. La confabulación es, a menudo, muy relevante en el paciente con un TDI. Sintiéndose frecuentemente como un niño obligado a encontrar una explicación para responder satisfactoriamente a un abusador, otra para responder satisfactoriamente al mundo de su entorno y otra para responderse satisfactoriamente a sí mismo. Los adultos con un TDI lo intentan resolver creando significados y buscando la verdad en la intersección de estos paradigmas conflictivos. El papel de la fantasía en el paciente con un TDI, al igual que en el paciente con un trastorno límite de la personalidad, proporciona frecuentemente un escape agradecido de la dura realidad, aunque añade otro elemento de confusión al marco de la terapia. Lo que hay que entender al tratar con un trastorno por estrés postraumático primario, con uno secundario, con la confabulación o con la fantasía, es que es necesario que tanto el terapeuta como el paciente eviten descartar sus hallazgos prematuramente, debiendo examinarlos, incluyendo el afecto, completamente. Esto puede llevar a hacer un trabajo abreactivo, sin gran convicción, con el fin de encontrar los fundamentos de los sentimientos. Solo después de que se han explorado conjuntamente el afecto y las cogniciones podrá ocurrir, o no, que encajen realmente, aclarará también las diferencias entre los recuerdos actuales y los recuerdos reprimidos. Una nueva visita al modelo cognitivo, la terapia cognitiva. Centrada en los esquemas. Se considera que el centrarse en las cogniciones del paciente con un TDI es el principio de la ayuda para que aprenda a 1, contener y retener el afecto, y a 2, explorar sus fundamentos. El modelo puro de terapia cognitiva, tal como se ha descrito anteriormente, no suele considerar los aspectos del contexto durante el tratamiento, ni proporciona un mejor marco de referencia respecto a la cuestión de por qué detenerse en este pensamiento distorsionado particular en vez de en otro, ni ofrece una estructura dentro de la cual el paciente con un TDI podría empezar a reagrupar, a reunir y a comprender el sentido de las categorías de cogniciones distorsionadas. El modelo puro cognitivo-conductual, aunque constituye un útil comienzo, requiere que el terapeuta aborde las distorsiones e identifique las creencias subyacentes. Sin embargo, su fallo está en que no considera el contexto de los temas de la terapia y de la vida del paciente y, por consiguiente, no conecta formalmente las categorías de las distorsiones con las categorías de las experiencias afectivas. Un modelo más evolucionado de la terapia cognitivo-conductual, que parece empezar a abordar estos asuntos, se denomina terapia cognitiva centrada en los esquemas, TCCE, y la ha propuesto Jeff Young como una manera de tratar los trastornos de personalidad. Algunos terapeutas cognitivos han reflexionado y comprendido lo que los psicoanalistas han conocido durante años, que no es otra cosa que el hecho de tratar las quejas superficiales, por ejemplo, depresión, aunque muy apremiantes, no hace gran cosa para solucionar cuestiones a largo plazo enraizadas en la infancia. La TCCE se basa en la premisa de que las experiencias significativas de los primeros años de vida influyen en la formación de esquemas. El modelo de la TCCE para los trastornos de la personalidad se puede encontrar con más detalle en Jung, mientras que una adaptación más detallada para trabajar con los pacientes con un TDI se puede ver en Fine. Un esquema es un constructo mental que encarna el conocimiento organizado y afecta a la consideración de un determinado concepto o tipo de estímulo. Hay esquemas que representan categorías de objetos cotidianos y categorías sociales. Esquemas personales subyacen en las definiciones del individuo sobre sí mismo. Los esquemas representan creencias muy arraigadas que una persona mantiene sobre sí misma.
Y un esquema formado en la infancia delimita las percepciones de las experiencias infantiles y determina las cogniciones posteriores y derivadas. Este esquema, presente todavía en la edad adulta, puede estimularse en el caso de que las circunstancias actuales de la vida adulta así lo requieran. Jung parece asociar la fortaleza del esquema a que éste se encuentre ligado a fuertes sentimientos, ya que inicialmente se codificó con un afecto muy fuerte. Para el TDI este afecto es frecuentemente terror y miedo, aunque también se codifican otros afectos. La codificación real de terror en el TDI ya se encuentra recogida en la literatura médica francesa, donde los médicos describieron al pavor, frayeur, como un estímulo o etiología antecedentes para la aparición de un TDI. El afecto, lo mismo que un imán, atraerá interpretaciones de la información que serán consistentes con un esquema, incluso ante información que las contradiga. Por consiguiente, según la TCCE, los esquemas con base cognitiva son materiales dirigidos por el afecto que se descubrirán por medio de la exploración de las distorsiones cognitivas. Fine ha comentado sobre el paralelismo entre las distorsiones cognitivas del paciente con un TDI y los pensamientos depresogénicos del paciente distímico. Sin embargo, por muy resistentes que parezcan a la corrección las distorsiones cognitivas depresogénicas, las del paciente con un TDI se encuentran más sólidamente establecidas. Las distorsiones del paciente con un TDI constituyen el resultado de un doble ataque sobre los esquemas de la época infantil. El primer ataque frontal se encuentra en la formación real de los esquemas, mientras que el segundo se realiza sobre los esquemas una vez establecidos. El ataque sobre la formación de los esquemas. Piaget describió la evolución de las estructuras perceptivo-cognitivas. Esta evolución parece indicar que el afecto abrumador sufrido por el niño que ha padecido de abusos conduce a la formación de esquemas que son, 1. Esquemas de base bélica con contenido traumatogénico y 2. Esquemas que desde su formación están influidos por la disociación. Cuando un niño se desarrolla en un ambiente de abusos, se movilizan procesos disociativos para vérselas con el impacto del estrés abrumador impuesto por las violaciones del yo. La edad de comienzo del abuso, su intensidad y su duración afectarán de forma diferente a las funciones de acomodación y de asimilación planteadas por Piaget. El abuso afecta a la acomodación e interfiere con la asimilación. Estas dificultades en la adecuada evolución de los esquemas llevará a las distorsiones cognitivas de las que se ha hablado anteriormente. Jung ha denominado a este nivel más profundo del proceso cognitivo. Con base en los esquemas, como esquemas desadaptativos tempranos, EDTS. Estos reflejan un pensamiento incondicional sobre el yo, se perpetúan a sí mismos, son disfuncionales de forma significativa y recurrente, se activan por acontecimientos relevantes del entorno y parecen estar ligados a interrelaciones tempranas con miembros de la familia. Para el paciente con un TDI los ESDTS pueden encontrarse en la base de sus estructuras cognitivas perceptivas en desarrollo y reflejar, en parte, el impacto de las intrusiones disociativas sobre el sentido, en desarrollo, del yo en el niño. Sin embargo, puede que no todos los esquemas se encuentren influidos por el abuso, las intrusiones disociativas pueden golpear de forma diferente y /diagonal o de modo oportunista. El ataque sobre los esquemas establecidos. La disociación derivada del abuso puede afectar a los esquemas de varias formas. Los esquemas cognitivos pueden separarse totalmente entre sí, produciendo dos esquemas no conexionados que encierran dos grupos de información aparentemente completos pero diferentes, por ejemplo, dos personalidades separadas en un paciente, una que sabe que el vecino ha abusado de él /diagonal ella y la otra que solo sabe que el vecino era muy divertido. En segundo lugar, los esquemas cognitivos pueden estar separados parcialmente entre sí, existiendo partes que se solapan y partes que están alejadas, lo que lleva a un grupo común de información afectiva cognitiva y a uno o más grupos divergentes. Por ejemplo, dos personalidades pueden saber que el vecino abusó de ellos, información común. Sin embargo, una cree que solo fue un abuso físico mientras que la otra sabe algo sobre abuso sexual, informaciones desconexionadas. En tercer lugar, los esquemas cognitivos pueden estar totalmente separados de una forma desigual, dándose un esquema cognitivo lleno de información, mientras que los otros esquemas mantienen solo información residual mínima. Por ejemplo, en un paciente con un TDI, un yo conoce a toda la familia y está tranquilo durante el tratamiento, mientras que otro yo que alega saber mucho sobre la genealogía de la familia, puede conocer realmente a un solo miembro de la misma, que casualmente es el historiador.
Finalmente, los esquemas cognitivos pueden estar totalmente separados entre sí y forzados a ser una réplica casi exacta del yo, clonación. Esto es relativamente frecuente en pacientes con un TDI que utilizan la disociación basada en acontecimientos. Independientemente de cómo estén formados los CDTS, tendrán que abordarse de forma sistemática. La formación y desaparición de los CDTS. Young afirma que la terapia cognitiva a corto plazo se ha interesado por 3 niveles de fenómenos cognitivos: pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y suposiciones subyacentes. Fine, en su adaptación de la terapia cognitiva al tratamiento del TDI se ha centrado en la organización del trabajo conjuntamente con el paciente con el fin de corregir las distorsiones cognitivas por medio del empleo de intervenciones directas o indirectas. El conocimiento de las cogniciones esboza el contenido probable / plausible o al menos tácito de los esquemas, sobre los que tanto el terapeuta como el paciente necesitarán centrarse e intervenir. Para que esas intervenciones sean más eficaces, es útil entender algunos de los procesos que sostienen y ayudan a la no resolución de los CDTS. Se piensa que son 3 los procesos que operan sobre estos CDTS para mantenerlos en su lugar: el mantenimiento de los esquemas, la evitación de los esquemas y la compensación de los esquemas. El mantenimiento de los esquemas. Se supone, según la terapia cognitiva centrada en los esquemas, TCCE, que los CDT constituyen la piedra angular del autoconcepto del paciente con un TDI. El mantenimiento de los esquemas se refiere a los procesos por los que se refuerza a los CDT. Estos procesos son apoyados cognitiva y conductualmente, incluyen la utilización habitual de distorsiones cognitivas y de conductas autoderrotistas. Los procesos del mantenimiento de los esquemas explican la rigidez tan frecuentemente vista en las realidades afectivas y cognitivas de los pacientes con un TDI. A nivel cognitivo, el mantenimiento de los esquemas normalmente se realiza, resaltando o exagerando la información que confirma los esquemas y negando, minimizando o descartando la información que contradice dichos esquemas. Muchos de estos procesos de mantenimiento de los esquemas los ha descrito Beck como distorsiones cognitivas. Cuando el terapeuta empieza a cuestionar estos esquemas, a menudo se encuentra con una gran resistencia. El paciente a menudo intenta, de forma activa, mostrar al terapeuta que el esquema es correcto. La información se distorsiona para mantener los esquemas intactos. A nivel conductual, el mantenimiento de los esquemas se consigue por medio de patrones de conducta autoderrotistas. Estos patrones de conducta dirigidos por los esquemas pueden haber sido adaptados y funcionales en el temprano ambiente familiar del niño. En épocas posteriores de la vida, fuera del ambiente familiar original, estas conductas son a menudo autoderrotistas y desadaptativas y, en último término, sirven para reforzar los esquemas del paciente. Las intervenciones cognitivas que más frecuentemente empleo con los pacientes con un TDI, con o sin hipnosis formal, son la reestructuración cognitiva, el reencuadre cognitivo o la facilitación del cambio perceptivo, centrándome en cuestionar las condiciones del mantenimiento de los esquemas en pacientes con un TDI. El segundo proceso que mantiene a los CDTS activos y disfuncionales es la evitación de los esquemas. La evitación de los esquemas. La evitación de sentimientos, especialmente de ciertos sentimientos, es frecuente en pacientes con un TDI. Los terapeutas de la TCCE dirían que cuando se desencadena un EDT determinado, el paciente con un TDI experimenta un elevado nivel de afecto egodistónico, como la culpa, una ira intensa, un temor o una vergüenza profundos. Estas emociones y su intensidad son tan abrumadoras para algunos pacientes con un TDI o para algunas personalidades / estados del yo dentro del paciente que, por medio de procesos automáticos o voluntarios, el paciente con un TDI evita el desencadenamiento de estos esquemas o la experiencia del afecto conectado a ellos. Algunos pacientes / personalidades / estados del yo reorganizan su realidad interna y / o externa evitando estos sentimientos. La modificación de la realidad interna puede ser una falta de flexibilidad del paciente adulto para aceptar distintas configuraciones de los estados del yo. El terapeuta puede sospechar de la existencia de componentes activos de evitación de los esquemas cuando existe un cambio rápido y / o disfuncional de personalidades.
Cuando el paciente con un TDI intenta controlar la realidad externa para evitar el desencadenamiento EDTS, el paciente a menudo se preocupa de forma obsesiva por controlar los objetos, los sucesos y la gente de cada día. El paciente con un TDL cuando se encuentra en esta lucha puede parecer paranoide, manipulativo y extremadamente controlador. Los procesos de evitación de los esquemas pueden parecerse al condicionamiento aversivo. Se han observado varios tipos de evitación de los esquemas. Uno de ellos es la evitación cognitiva. Este proceso se refiere a los intentos automáticos o voluntarios para bloquear los pensamientos o las imágenes que podrían desencadenar el esquema. Por ejemplo, una estrategia frecuentemente utilizada por algunos pacientes con un TDI para bloquear los pensamientos consiste en disfrazarlos con una charla amnésica, en la que probablemente haya poca o ninguna amnesia verdadera, sino más bien una decisión de no prestar atención a los pensamientos extraviados o a la deriva. Otras dos expresiones de este mismo fenómeno son la continua corrección que hacen algunos pacientes con un TDI y la vaguedad intencionada de sus respuestas. Otro proceso de evitación de los esquemas se conoce como evitación afectiva. Este proceso refleja intentos automáticos o voluntarios de bloquear los sentimientos que son desencadenados por los esquemas. Ante algunos acontecimientos vitales estresantes, ciertos pacientes con un TDI son totalmente capaces de informar sobre sus cogniciones, pero negando experimentar las emociones que normalmente acompañarían a estos pensamientos, Bell indiferencia. Esta evitación afectiva en pacientes con un TDI/diagonal o en algunas de sus personalidades hace que parezcan con un afecto embotado o con fobia al afecto. Sin embargo, es más probable que aquellos pacientes que informan de poco afecto y que no hablan sobre sus sentimientos manifiesten una ansiedad generalizada difusa, crónica o de síntomas psicosomáticos. Un ejemplo típico sería el «me siento bien» de un paciente con un TDI, que llega a la clínica, se sienta en el sofá, agarra un cojín, lo dobla y se lo coloca en el abdomen con indiferencia, o aquel que trata de disfrazar un violento dolor de cabeza disociativo arreglándose el flequillo. El tipo final de evitación de los esquemas es la evitación conductual. Esta se refiere a la tendencia de muchos pacientes a evitar situaciones de la vida real o circunstancias que podrían desencadenar esquemas dolorosos. Este proceso de falta de compromiso es, en sí mismo, autoderrotista y nunca cuestiona la validez del propio esquema. En resumen, los tres principales tipos de evitación de esquemas, cognitivo, afectivo y conductual, permite a los pacientes escapar al dolor asociado con sus sets. Sin embargo, el precio de esta evitación es, a, puede que los esquemas nunca salgan a la luz ni se cuestionen, y b, se evitan experiencias de la vida que podrían cuestionar la validez de estos esquemas. El tercer y último proceso propuesto por Jung para mantener los EDTS en su lugar es la compensación de los esquemas. La compensación de los esquemas. La compensación de los esquemas se refiere a los procesos que compensan en exceso los EDTS. Muchos pacientes o personalidades dentro de ellos pueden adoptar estilos cognitivo-conductuales que son lo opuesto de lo que se predeciría cuando el terapeuta llega a comprender o tener conocimiento de los EDTS del paciente. La compensación de los esquemas es funcional en cierta medida. Los impulsos antifóbicos pueden ser ventajosos. Pero la compensación de los esquemas se entiende realmente mejor como solo un intento parcialmente satisfactorio de cuestionar el esquema original por parte de los pacientes con un TDI, y que casi siempre conlleva un fracaso para reconocer la vulnerabilidad subyacente. En resumen, la TCCE apoya el descubrir y reestructurar los EDTS con el fin de reconfigurar, de una forma más básica, el sistema de creencias disfuncionales del paciente con un TDI. Le incumbe al terapeuta prestar atención a todos los medios de mantenimiento de los EDTS en el paciente con un TDI, con el fin de desequilibrar el pensamiento erróneo y favorecer la integración de todas las partes de la mente. Implicaciones para el tratamiento. El tratamiento de los pacientes con un TDI puede ser difícil y prolongado. Un modelo de terapia de base cognitiva tradicional se ha mostrado útil, a partir de la perspectiva integracionista de trabajo, con los pacientes con un TDI, aunque un modelo más completo en su exploración puede permitirnos una rectificación más completa y rápida de los sistemas de pensamientos distorsionados. Esta investigación conllevaría el esbozo y la formulación de EDTS, poniendo como objetivo de la intervención aquellos EDTS relevantes para el paciente con un EDT.
La validez del modelo de TCCE en el trabajo con pacientes con un TDI se encuentra apoyada por hallazgos clínicos similares y continuos a lo largo de una serie de personalidades/estados del yo. En realidad, cuanto más fragmentado esté el paciente con un TDI, más se encerrará cada personalidad/estado del yo en un EDT. No hay pruebas informales para preferir utilizar un EDT en vez de otro, en función del número de personalidades/partes de la mente. Sin embargo, se ha sugerido que los pacientes muy fragmentados muestran un rango menor de afecto y un mayor compromiso con las realidades alternas, quizás en respuesta a una capitulación ante EDTs atrincherados. Si esta premisa es correcta, las intervenciones cognitivo-conductuales elegidas tratarían de rectificarlos, llevando a cada personalidad/estado del yo a través del proceso de explorar los esquemas cargados de afecto en función del mantenimiento de sus esquemas, de la evitación de los esquemas y de la compensación de los mismos. De modo especulativo, la TCCE permitiría que un paciente con un TDI experimentase y hablase sobre el afecto por medio de un proceso mediado por la cognición en una supraestructura orientada hacia los esquemas. Esta comprensión supraordenada conllevaría a una mejor organización de la terapia, a un aumento de la estructura y, por consiguiente, a una estabilización del trabajo, y debería facilitar la recontextualización de las creencias y cogniciones distorsionadas del paciente. La TCCE puede ayudar, desde el inicio del tratamiento, a centrar mejor al paciente con un TDI en una realidad consensuada de base afectiva, sin los derrumbamientos de reacciones espontáneas y no deseadas. En resumen, una terapia para los sujetos con un TDI que tenga un contenido adecuado, esté bien organizada y tenga en cuenta la dinámica establecida de las distintas personalidades, optimizaría la regulación del afecto. La importancia de la claridad en el establecimiento y mantenimiento de los límites, junto con una corrección apropiada de los pensamientos distorsionados y un enfrentamiento de las rememoraciones sin utilidad, permitirán a las distintas personalidades, dentro del sistema de personalidades, negociar sus diferencias y alinear sus BASKS. Las abreacciones necesarias, en vez de evitarse y temerse, se abordarán de un modo planificado y sistemático. Solo bajo condiciones de un contenido apropiado y una secuenciación deliberada, los pacientes con un TDI podrán lograr un dominio y un control sobre sus experiencias vitales y esperar lograr la integración de todas las partes de la mente. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.